Cuando hablamos de accidentes de trabajo, sí existen diferencias entre lo que establece la resolución del Consejo Directivo del IES 513 y lo que establece el Código de Trabajo. Recordemos que el Código de Trabajo, en su artículo 348, establece claramente que accidente de trabajo es un suceso imprevisto y repentino que causa al trabajador una lesión o perturbación funcional por el trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Ese es el concepto que maneja el Código de Trabajo. Ojo que el concepto del Código de Trabajo deriva de la década de los 60, ¿no? Entonces, si es que analizamos el concepto de accidente de trabajo que les decía del artículo 348 del Código de Trabajo, se orientaba a que sea un suceso imprevisto o repentino y que se establezca en el ámbito de generar una lesión o una perturbación al trabajador por un trabajo que fue establecido por alguien ajeno, es decir, por un empleador que mandó a trabajar a un trabajador o hacer alguna actividad, ¿no? Recordemos que la diferencia entre lo que establece los accidentes de trabajo del Código de Trabajo y lo que establece la resolución del Consejo Directivo del IES es diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, el Código de Trabajo no establece protección a trabajadores frente a los accidentes in itinere. Es decir, si fuese alguna situación por Código de Trabajo, el empleador no está obligado a cubrir ninguna situación de accidente que se pueda presentar por motivo in itinere. Ahora, se estarán preguntando, bueno, ¿y en qué casos por Código de Trabajo y en qué casos por el seguro de riesgo de trabajo? Recordemos que el artículo 38 y 353 del Código de Trabajo, mis estimados participantes, dice claramente que el Código de Trabajo se aplicará con indemnización hacia el empleador si es que no lo cubriera el seguro social. Entonces, esto es muy importante decirlo. Recuerda que si un trabajador por alguna razón no estuvo asegurado y este trabajador o por alguna razón lo metieron para una licitación y luego le sacaron del seguro, que son situaciones que pasan, o el empleador estaba en mora y no terminó pagando lo que corresponde a los valores en este sentido de afiliación, en este sentido el accidente ya entra por el Ministerio de Trabajo. Les digo esto porque normalmente sabemos que todo accidente de trabajo se califica por medio del Seguro General de Riesgo de Trabajo. Y así es como hemos aprendido que el Seguro General de Riesgo de Trabajo es el ente que califica los accidentes. Ahora, esto es cierto y a la vez no es tan cierto. Cierto de que califica para los que somos asegurados al IES bajo el seguro obligatorio. Pero recuerda que hoy por hoy, al menos en esta realidad en la que vivimos, que a la gente le piden que trabaje bajo factura. En estos casos de demostrarse que había una relación entre este empleador y el trabajador y que no había un seguro, entra el Código de Trabajo, ojo, en ese sentido también el Ministerio a calificar una situación de accidente de trabajo por medio del Acuerdo Ministerial 132, en el mismo que define en estos escenarios lo que aplica el Código de Trabajo. Entonces ahí ya sabemos que no entrará el accidente in itinere, ya sabemos que no entrarán ciertas particularidades del accidente de trabajo, por ejemplo, no habrá el accidente que sea, por ejemplo, el que se considera específicamente por tema gremial, por tema sindical, no entrará ese tipo de coberturas que sí ofrece el seguro de riesgos de trabajo o, por ejemplo, los accidentes son por pausas. Aquí quiero dejarles claro, mis amigos, que la Seguridad Social ofrece su cobertura, ¿sí? Y aquello que no se encuentre bajo la Seguridad Social entra por el Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo solo establece responsabilidad sobre lo que tenga que ver directamente con el trabajo. ¿Sí me entienden? Pues aquí hay que estar muy claros en lo que refiere a este tema. Así que diferenciemos lo que son accidentes de trabajo bajo lo que pide la resolución de IES 513 para los que somos asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de igual manera, ¿qué pasa con los que no están asegurados? Ahí es donde entra el Código de Trabajo. ¿Está clara esta parte, por favor? Cuando hablamos de accidentes de trabajo, entonces hablamos de un trabajador que se encuentre en dependencia o que trabaje para sí mismo, es decir, alguien que tenga un seguro obligatorio. A él aplica este concepto, distinto al concepto del artículo 348 del Código de Trabajo. ¿Qué dice la resolución 513? Vamos a irlo analizando y me interesa que tomen en cuenta esto porque lo que nos dice el seguro de riesgos en su concepto es importante para poder entender la cobertura diferente a lo que ofrece el Código de Trabajo. Dice, el accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa
consecuencia o con ocasión del trabajo y originado por la actividad laboral. Este es un punto que yo quiero recalcar. Si diferenciamos el artículo 348 del Código de Trabajo, solo decía suceso imprevisto y repentino que cause una lesión o una perturbación funcional por el trabajo que ejecute por cuenta ajena. Acá el seguro de riesgos es más minucioso en decir que sobrevenga por causa o con consecuencia o con ocasión del trabajo y que sea originado por la actividad laboral. Pero aquí el seguro ya va definiendo desde el mismo concepto los lineamientos de cobertura. Es decir, si nosotros analizamos esta parte en este concepto que lo estamos revisando, obviamente el seguro ya va definiendo que solo se considerará para el IES, para la resolución 513, para el seguro de riesgos, aquellos que tengan consecuencia, ocasión o trabajo relacionado con la actividad laboral, originado por la actividad laboral, ¿no? Y si es que ven abajo, dice que se relacione con el puesto de trabajo. Ah, mira qué diferencia acá. Entonces, cuando leemos este concepto, ya hablamos que, independiente de eso, de la lesión o perturbación funcional de la que habla también el Código del Trabajo. Es decir, cuando hablamos nosotros de esto, el seguro de riesgos de trabajo va a verificar en el momento en que sea o que se dé un accidente de trabajo que tenga relación con la actividad laboral, que tenga relación con el ejercicio del trabajo, que tenga relación con el puesto de trabajo para que sea considerado un accidente de trabajo. Así que tomarán en cuenta ese punto. Por eso, uno de los aspectos importantes que considera el IES al momento de dar una cobertura o de realizar una investigación es que se presenten los manuales de funciones. Si es que en su empresa no están hechos los manuales de funciones, no hay análisis de cargos o no hay un profesiograma, por favor, es importante que se lo desarrolle y se especifique cuáles son las actividades del trabajador, porque el IES va a verificar si era una actividad rutinaria o era una actividad no rutinaria y en base a esto verificará si tiene relación con el trabajo. Para que el seguro no establezca responsabilidad patronal, es importante que se encuentre dentro de lo que se maneja el análisis de cargos, ¿no? En ese sentido es muy importante, así que también esto significa ordenarnos, que si un jefe de área pide que un trabajador le vaya a comprar hasta el pan, sabemos que eso no entrará como accidente de trabajo. Es decir, hay que definir cuáles son las actividades que son principales, secundarias, ocasionales, que son las que se pueden llegar a presentar para que se pueda llegar a cumplir esta cobertura del seguro de riesgos. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Es importante este punto cuando hablamos de los accidentes de trabajo. Así que recordará que el IES considerará en este escenario este tema, ¿no? Por eso cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de accidentes que se relacionen, por ejemplo, en el trabajo jugando fútbol, es que estaban jugando fútbol en el campamento, dice, y estaban a órdenes del empleador. Entonces muchas personas dicen, pero si está a órdenes del empleador dentro del campamento, ¿por qué no le quiere cubrir el accidente de trabajo si es que fue, en ese caso, por una fractura que se dio jugando fútbol, pero estaban dentro del campamento? Es porque en base al concepto se pide que tenga relación con la actividad laboral y con el puesto de trabajo. Así que ya sabemos que accidentes como esos no van a entrar dentro de la cobertura del IES porque no tienen relación con el puesto, no tienen relación con la actividad laboral, ¿sí me entienden? Aunque esté a orden del empleador. Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.